Sublime gracia del Señor. Buenos días nuevamente. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando, Carlimar? Distintivo bautista. ¿Y cuál es el tema el subtema que estamos estudiando allí? ¿El qué? El compañerismo. Sí, palabra más, palabra menos, estamos hablando del compañerismo. Estamos hablando de cómo para ser miembro de la iglesia, pues tengo que estar en una iglesia. Para ser miembro del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, pues tengo que estar en una familia de la fe. Porque el cuerpo universal de creyentes es espiritual, pero no es físico. Yo necesito estar en una iglesia física donde realmente yo pueda ser miembro, físicamente hablando, donde yo pueda ser edificado, donde yo pueda amar y ser amado, donde yo pueda orar por mis hermanos, donde yo pueda desarrollar todos los dones que Dios me ha dado, y eso se realiza en el contexto de la iglesia local. Por eso Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8 nos da el ejemplo de Jesucristo, ¿sí? Y Pablo utiliza esa ilustración para darnos un mandato, y ese mandato es el de estimar a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, preocuparnos por nuestros hermanos, velar por el bien de nuestros hermanos, y eso se hace en el contexto de la iglesia local. De manera que en la iglesia local no debe importar la diferencia ni la diversidad, sino debemos enfocarnos en aquellas cosas que nos unen. Aquellas cosas que nos unen a pesar de. Entonces, por eso utilizamos a veces el eslogan de unidad en la diversidad, ¿sí? Somos diversos, pero debemos estar unidos porque pertenecemos a un solo Señor y somos hijos de ese Señor. Y en las familias naturales, a pesar de las diferencias entre hermanos, pues al fin y al cabo son hermanos. Y se aman a pesar de las diferencias y se sirven a pesar de las diferencias. Hoy vamos a continuar con ese apartado, pero vamos a tocar un párrafo de la Confesión de Fe de Londres de 1689, es el párrafo 12, respecto a algo de la disciplina eclesiástica, pero más enfocado a la actitud de la persona, a la actitud del hermano, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la confesión. Dice, ningún miembro de la iglesia al ser ofendido. En la iglesia va a haber quien nos ofenda en algún momento determinado, porque Santiago dice que si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. Y el único que nunca hizo eso fue Jesús. De parte de él, ¿no? Porque sus enemigos vivían ofendidos con él. Todo lo que él decía les ofendía. En alguna ocasión él dijo, esto os ofende, pero no porque su deseo fuese ofenderlos, sino porque ellos no sentían ninguna empatía por Jesús, ningún agrado por Jesús, eran enemigos de él, odiaban a Jesús, y todo lo que Jesús les decía les ofendía porque denunciaba su comportamiento. Ofendía a sus compatriotas los judíos. Se ofendieron porque en Juan capítulo 6 les dijo que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre. Y para ellos eso fue un insulto, pero no entendían que estaba hablando era de creer en su sacrificio. Ningún miembro de la iglesia al ser ofendido, habiendo cumplido con su deber hacia la persona que le ha ofendido, Mateo 18, 15 al 17. En Mateo 18, 15 al 17 nos habla el Señor de cuál es el procedimiento a la hora de haber roces, problemas, dificultades entre hermanos. Y allí el Señor nos dice, del 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, algunas traducciones dicen, si tu hermano peca, cualquiera de las dos es correcta, porque si mi hermano no peca contra mí, de toda forma está pecando contra mí. Porque si es miembro de la iglesia y está en una actitud pecaminosa,
está pecando contra Dios, contra la iglesia, y si yo soy miembro de la iglesia, está pecando indirectamente contra mí. ¿Sí? Entonces no necesariamente tiene que ser que me está atacando directamente, sino estamos hablando de un comportamiento pecaminoso, una práctica pecaminosa. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No se lo cuentes al pastor, eso no es problema de él. Las personas vienen a ponerle a uno la queja. Pastor, mire que el hermano fulano está haciendo esto, que el hermano fulano lo vi en aquello, que me dijo, que no me dijo. ¿Quiénes hacen eso? Los niños. Los niños son los que le vienen poniendo quejas a los papás y a los profesores porque ellos todavía por su corta edad no están en capacidad de defenderse, de establecer una conversación con la otra persona y argumentar. Necesitan quien los defienda, los niños. Pero ya cuando alcanzan la madurez, ellos pueden solos hablar con una persona y decirle, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué ese es tu comportamiento? Sí, de conciliar, de discutir, de argumentar. Y los creyentes tienen que dejar ya de ser niños y de venir a ponerle las quejas al pastor porque no es lo que enseña la Escritura. Y ¿saben qué es lo peor? Que sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Hermano, mire, es que yo vi a fulano de tal, eso no es mi problema. ¿Por qué no es mi problema? Porque no fui yo el que lo vi. Jesús dice, si tú ves que un hermano ha pecado, o si tú eres el receptor de la ofensa de esta persona, tú deberes llamarlo y solos solucionar ese problema. No involucrar al pastor, porque ahí no lo dice. Ve tú. No, pero es que yo le cuento, hermano, para que oremos. No sean chismosos. Arreglen el problema, arréglenlo. No, pero es que se me va a poner bravo. Entonces ustedes quieren es que se le ponga bravo al pastor, ¿sí o no? Que el pastor se eche enemigo a toda la iglesia, el trompo de los quines. No. Ve tú, échatelo tú de enemigo, es tu deber. No, que se lo gane el pastor. ¿Yo por qué? No, que a mí me gusta estar en paz con todo el mundo. La Biblia dice que si es posible estemos en paz con todos los hombres. Entonces yo tengo que estar en paz con todo el mundo y que el pastor sea el que se eche enemigo a las personas. No. Ve tú y repréndele. Llámale la atención, señala su pecado, dile que está mal, pero estando solos, no delante de la gente, no delante de su familia, no delante de sus hijos para hacerlo quedar como un cuero, para avergonzarlo, no. Pero hermano, nosotros leímos hace unas semanas un pasaje donde dice señalarlo para que se avergüence, sí, pero ya estamos hablando de otras instancias dentro de este proceso. Hasta ahora está comenzando el proceso. Vete a reprenderle estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Tu hermano te escuchó, ya, se acabó el problema. No hubo chisme, nadie salió afectado, no hubo controversia, el hombre se arrepintió. El hombre se arrepintió y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿sí o no? Ya se solucionó el problema, no se le hizo daño a la iglesia. Eso es como cuando uno sufre una herida y la cura. Por ejemplo, cuando uno le dan aftas, se llaman aftas o los famosos sapitos. O los sapitos que le dan en la boca a la gente por dentro, ¿sí? Que son unas llagas que se llenan de pus. Y a veces uno tiene esa afta o ese sapito en la boca y lo deja uno, 2, 3 días ya. Y eso va creciendo y se va profundizando y va generando materia. Y entre más lo dejemos ahí, más va. No, yo estoy esperando que se me cure. No, tienes que curarlo inmediatamente. ¿Con qué? Con sal. Agarras sal en el dedo, raspas la pus, como quieran llamarlo, y le echas otro poquito de sal, lo dejas un ratico ahí y eso comienza a sanar desde el primer día. Y no hubo más afectación. Los sapitos o aftas comienzan a extenderse.
el mal empieza a extenderse si lo dejamos allí. En cambio, si solucionamos el problema con el hermano y entre los dos, ya no involucramos a nadie más, no le dañamos la reputación al hermano delante de otro. Bueno, pero es que porque buscamos un aliado, ¿no? Cali, ¿cómo te parece que este hermano me hizo esto y esto y esto? Entonces la involucro a ella y le daño el corazón a ella. Después la que va a tener un problema con el hermano es ella, no yo. Yo me reconcilio con él y ella quedó mal con el hermano. Ahora ella le tiene bronca al hermano porque yo le dañé su corazón. No, solucionamos el problema con el hermano, se arregló. Si te oyes, ganado a tu hermano. Si no, dice, más si no te oyere, entonces el hermano dice, no, yo sé quién es, no, usted no es nadie, usted que se cree muy santo, ya a mí nadie me manda, yo soy una mujer empoderada, o las mujeres no lloran, ahora facturan, bla, 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 bla. Toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces tú vuelves y lo llamas y hablas con él delante de 2 o 3 testigos. No riegas el cuento todavía. Si no los oyere a ellos, o sea, ya es un comportamiento impenitente. Impenitente es sin arrepentimiento, se le ha llamado la atención, la persona no se arrepiente. Sigue en su pecado. Dilo a la iglesia, dilo a la iglesia. Cuando la iglesia es pequeña, pues se le dice a los miembros. Cuando son iglesias muy grandes, pues ya no se puede, dígame, iglesias de 500 miembros, de 1000, de 200, ¿cómo hacemos para llegar a un acuerdo allí y comentárselo todo? No. Entonces se puede hablarle a los líderes de la iglesia, a los hermanos más espirituales o al cuerpo de ancianos, etcétera. Sí, eso depende del caso. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, hermano, pues usted como que no ha nacido de nuevo, ¿no? Pues yo no sé si en realidad ha nacido de nuevo, pero para mí no. Y por lo tanto, pues lo vamos a excomulgar. La iglesia dice, vamos a excomulgar a este hermano porque está en un pecado impenitente, no se quiere arrepentir. Entonces es mejor que separarlo y decir, como dice Pablo, señalarlo para que se avergüence. Pero en amor, o sea, la idea no es echarlo de la iglesia, sino la idea es que siga en la congregación, pero no como miembro, y pues puede sonar muy estricto, pero ni hermano deberíamos decirle. Es que la palabra Señor, hermano, se ha rebajado, ¿no? Pero ni hermano se le debería decir, porque es que yo no puedo dar fe de que tú eres un verdadero cristiano con tu comportamiento. Ahí vienen, en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no hay amor. Hay amor porque queremos que corrijas tu pecado, que vuelvas a la comunión con Dios. Estás en pecado. Es decir, la pregunta sería, hermano, ¿tú vives en pecado? ¿Cómo oras? O sea, ¿tú crees que Dios te escucha viviendo en ese pecado? Llámelo el que lo llame. Orgullo, soberbia, altanería. Con su comportamiento está mostrando eso. Y la causa por la cual se le llama la atención, pues es un pecado también, obviamente. Entonces, pecado más pecado. Entonces el deber del creyente ofendido es cumplir con su deber. Ven para acá, hermano. Con amor, ¿no? Porque es que yo he visto unos y que es que... Mejor dicho, entonces, en amor. Hermano, y ¡pum! Y después, pero hermano, yo sé, hermana Marora, te lo digo porque te amo. Ya sonó todo aporreado, ya todo... vuelto nada, y ahí sí, te amo. Como el borracho que llega a la casa y le pega a la mujer, ¿no? Y después le dice, mi amor, pero yo la amo mucho. Esto te lo hago porque la amo. Ese es el deber de todos los creyentes, miembros de la iglesia, cumplir con su deber con el agresor o el ofensor. Pero dice que esa persona no debe perturbar el orden de la iglesia. O sea, no debe empezar a regar chismes, no debe empezar a hacer comentarios, no debe empezar. No, primero tiene que cumplir con su deber.
Eso se llama hipocresía, eso de manejar las cosas. Entonces, ¿qué quiere? Que vayamos al noticiero y publiquemos eso en la radio municipal. Le decimos a Peter que publique, que dañe la reputación del hermano, que la iglesia quede en boca de todo el mundo. Eso es lo que manda Dios. Se trata el problema en privado para no hacerle daño a la iglesia. No es ser hipócritas, porque es que el problema se está tratando. Tampoco se trata como en otros casos que yo fui testigo ocular, nadie me lo contó. Entonces el que toca la batería se acuesta con la corista, la deja embarazada y de buena a primera sale el pastor allá parado al frente con los dos, dice, no mire, estos dos cayeron en fornicación, los vamos a disciplinar. 3 meses sin subirse al altar. No, pues valiente, no, pues. Primero dañan los están dañando porque los están avergonzando públicamente. No frente a los miembros de la iglesia, frente a una congregación de 500 personas. Y 500 personas que son bien chismosas porque la mayoría ni cristianos eran. Y entonces ahora están en boca de todo el mundo y esto es falta de sabiduría, porque el pastor, yo no sé si quería lavar sus manos, limpiar como Pilatos, no, yo no tengo nada que ver ahí. Pero la iglesia comienza a estar en boca de todo el mundo. Miren, esa iglesia X, el baterista se acuesta con la del coro, con este con aquel, el pastor de esta red con este otro, con esta otra muchacha. Eso hay de todo. Esa iglesia es una iglesia apóstata, bla, bla, bla. ¿Por qué? Por culpa del pastor. No, se maneja en privado. Se arrepintió. Bueno, hermano, usted se arrepintió, pero él le quedó el regalito. Dentro de 9 meses va a destapar ese regalo, pero ya... Usted se arrepintió, ahí están las consecuencias, pero usted no puede volverse a subir al altar o al púlpito, a lo que sea. No, lo publican porque no sé si es que es deseo de lavarse las manos, como que dice, no, mira, aquí se está haciendo la disciplina. No, pues eso no dice eso, eso sí, trátalo en privado. ¿Sí? Si es un pecado, si el hombre se arrepiente, ¿por qué lo voy a exponer? Es que Jesús dice, si se arrepiente has ganado a tu hermano. Ahora, si no se arrepiente, se expone, ¿a qué? A la iglesia. Pero como dice el libro de las 9 marcas, si es un pecado impenitente, grosero y público, el hombre no se quiere arrepentir. Ahí es cuando Pablo dice señaladlo. El hombre se arrepintió, bueno, pero ya el regalo quedó ahí. Bueno, hermano, pues ese es su castigo, a trabajar, mijo, para la leche y los pañales. Y si no quería la muchacha, pues le va a tocar vivir con esa pantera toda la vida, hermano. Casarse con ella y aguantársela toda la vida. Y usted a ese tigre. Entonces, pero lo que pasa es que en la disciplina eclesiástica, cada caso es muy diferente. Hay un universo de Dios no nos da una regla para cada caso. No nos la da. Nos da un principio. No nos da una norma. Mire, pero señor, y si el que se acostó con la muchacha fue el guitarrista, porque esta vez fue el baterista, y cuando es el guitarrista, ¿cómo es? O la pianista con el cantante principal, ¿cómo hacemos? O si es el pastor de la red X con una hermana, no es baterista, ¿qué hacemos allí? O si el hombre está casado, no, cada caso es diferente, y por eso el Señor nos da un principio y nosotros tenemos que clamar a Dios por sabiduría para saber tratar cada caso, porque son muy diferentes. Hay un universo, hay 8.000 millones de habitantes en la tierra, imagínense las posibilidades. Entonces, la persona no puede perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia. No, yo no vuelvo. No vuelvo porque el hermano X me ofendió. Hermano, ¿y por qué no estás alejado de la congregación? No, porque estoy molesto con fulano de tal. Pues hermano, pues con todo el amor del mundo te tengo que decir que tienes que madurar un poquito, porque no es posible que por encima de tu amor a Cristo y tu amor a la iglesia esté el hecho de que un hermano te sacó la lengua o te ofendió.
No, pero es que yo ya seguí el procedimiento y el hermano no, y la iglesia no hace nada, y el pastor no hace nada, y yo quiero verlo crucificado, yo quiero verlo mordiendo el polvo. No, espérate. Dice, o de la administración de cualquier ordenanza, cena del Señor. No estoy tomando la cena del Señor porque fulano me ofendió y no me ha pedido perdón y yo ya hablé con él y entonces no voy a tomar la cena del Señor. No, nada que ver. A causa de tal ofensa de cualquier otro miembro. Ahora, ¿qué debemos hacer? Sino esperar en Cristo. Bueno, yo voy a seguir con mi vida, voy a seguir sirviendo en la iglesia porque es que yo no soy el que cometió la ofensa, yo no fui el que agravié a mi hermano, yo no lo dañé. Yo he buscado incluso la reconciliación con ese hermano y el hermano pues sigue en su pecado, pero eso no puede afectar mi vida espiritual ni mi relación con Dios, ni llenarme de amargura, ni tengo que alejarme de la iglesia, ni tengo que dejar de tomar la cena del Señor, porque yo no soy el que está en pecado, yo estoy delante de Dios con mis manos limpias, he hecho lo necesario, Él no quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar en Cristo. ¿Y en qué más? En el procedimiento posterior de la iglesia. Dice literalmente la confesión, porque es que esta es una que yo tengo en PDF. La confesión que ustedes tienen ahí impresa dice, mientras siguen la investigación de la iglesia o las averiguaciones. ¿Qué dice, Carly? Las actuaciones de la iglesia. Mientras la iglesia soluciona ese problema, yo tengo que esperar en Cristo, porque debo confiar en la iglesia, en mis hermanos, en el Espíritu Santo que mora en ellos, en el liderazgo de la iglesia que van a saber manejar la situación y que se va a cumplir la voluntad de Dios sí o sí, que en su providencia Él va a obrar en medio de ese problema. Debo confiar en Dios. No, ya no vuelvo por allá. ¿Por qué? Porque no, un hermano me ofendió. Ay, hermano, ¿pero en serio? La única razón por la cual uno debe alejarse de una iglesia o irse a una iglesia es porque predica un falso evangelio. Ya, no es más, no es más. Problemas en esta congregación, en cualquier otra los vamos a encontrar. En cualquier congregación. Porque estamos lidiando con pecadores arrepentidos, es decir, personas que eran pecadoras, se arrepintieron, ya no practican el pecado, aunque el pecado aún mora en ellos, no es su rey, aún el pecado mora en ellos, entonces por eso vamos a tener diferencias. Un hermano llegó de mal genio un día y no me saludó, me pasó por encima, ya no vuelvo, pero yo no sé si fue que se pinchó en el camino, peleó con la mujer o peleó con el marido, ¿sí? O el niño fue grosero, lo echaron del trabajo, no pudo dormir, está enfermo. Yo no sé qué situación tenga. Entonces yo voy a tomar una decisión basada en una percepción subjetiva, sin averiguar, bueno, o aguantar, sufrir el agravio, dice Pablo. Pues aguantarme, bueno, el hermano debe tener algo, ya se le pasará. Ya no vuelvo. Carly, ¿cómo le parece ese hermano? Llegó y no me saludó. Ese hermano, eso es de cristiano. Ese no es cristiano. No me saludó, me pasó por encima. Eso es lo que es un guache, un patán, hijo del diablo. Y cuando yo lo hago, cuando yo soy el que no saluda, cuando soy yo el que puede ofender a otro puedo ofenderlo con mi actitud, con mis palabras, con un gesto. Uno con un gesto ofende, con una mirada. Por ejemplo, así. Ya. Esto es una ofensa, ¿sí? Y de pronto el hermano Lemés está diciendo algo chistoso y yo en lugar de reírme, así sea por colaborar, hago así. ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo con ese gesto? Estoy despreciando. Y él se va a ofender si se da cuenta. Pero ¿por qué me miró así? ¿Por qué hizo ese gesto despectivo? ¡No vuelvo! ¿No? Hermano, ¿y por qué cuando yo estaba hablando usted? No, lo que pasa es que en ese momento me picó una hormiga y reaccioné así. O no, hermano, lo que pasa es que la verdad me pareció fuera de lugar su comentario, X, ¿sí? Hay que hablarlo. Hay que hablarlo, ¿sí? Con respeto y con amor, porque somos muy irrespetuosos a la hora de dirigirnos a las demás personas. Y por eso Pablo en Filipenses 2 nos dice que tenemos que tener a nuestro hermano
considéralo como alguien superior, no considéralo como si fuera el hijo de nosotros. Cuando nosotros vamos a acercarnos a un hermano, pensamos que es el hijo de uno. Y le hablamos con, a ver, hermanito, no. Hermano, con todo el respeto, o sea, ¿cómo se dirigiría uno al alcalde, a un concejal, a un policía? Bueno, veámoslo así. Hermano, con todo el respeto, yo quiero hablarle a usted. Usted es una muy buena persona, usted tiene estas cualidades. Yo estoy muy agradecido con el Señor por lo que usted hace aquí en la iglesia, por su servicio, por su amistad, pero me gustaría decirle algo, y no quiero que se ofenda, lo hago con todo el amor del mundo porque deseo su bien, porque yo también, a mí me gustaría que alguien lo hiciera conmigo, y Pastor, usted se equivocó en la predicación. ¿Por qué, hermano? Porque dijo el arca de Moisés. Y usted no puede cometer esos errores. Bueno, yo he escuchado los predicadores, los más excelentes, se equivocan en cosas así, que no violan la doctrina. Alguien dijo el arca de Moisés. Y yo dije a mi esposa, no, mi amor, es el arca de Noé. Pero ya, nadie se murió, ¿sí? Entonces, esa es la actitud. Colosenses 3:12, por favor. Sí, uno en medio de tanto, por ejemplo, el que está predicando tiene que hablar mucho. Yo, por ejemplo, aquí estoy hablando, se supone que son 45 minutos, hablar y hablar. Imaginen las probabilidades de error. En la predicación, 1 hora, hablar y hablar y hablar. Imagínense las probabilidades de error. O cuando uno canta, dice, hermano, usted se equivocó, ¿por qué? Desentonó en esta nota. Por la gracia de Dios hay medio canto. Yo creo que no debería ni cantar. Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Cómo? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Uy, no, Señor, esa vara está muy alta. Porque una cualidad que todos tenemos es la impaciencia, y me incluyo yo en ese costal. Dice de paciencia, no, hermano. Pero bueno, Señor, soportándonos unos a otros. Soportándonos implica que no somos fáciles de llevar, ¿sí o no? Porque si fuésemos fáciles de llevar, no diría el Señor, tienen que aguantarse los unos a los otros, ¿no? Soportándonos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Yo voy a hacer una observación porque aquí hay un error que muchos creyentes cometen y desde la Iglesia Bautista General donde estábamos, que eliminan el punto de la primera frase y ponen una coma después de unos a otros. Y entonces leen así y se altera el texto. Lo leen así, yo porque lo escuché muchísimo y lo sigo escuchando. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No, eso no es lo que dice el texto. No, señores, el texto dice así. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Punto. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cierro paréntesis, la corrección. Porque incluso he escuchado gente que predica así. Y entonces le cambia el sentido un poquito al versículo. Yo lo he escuchado, lo escuché cuando estaba en la Iglesia Bautista General muchas veces, cómo se leía este versículo. Entonces, es una observación nada más. Entonces, y sobre todas estas cosas, versículo 14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cuál es el llamado de
Dios a través del apóstol Pablo, amor sacrificial, paciencia. De hecho, el versículo 11 que precede estos textos dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, en la iglesia hay diversidad. Es más, si todos fuéramos iguales dentro de la iglesia, ya nos hubiéramos matado. Ya nos hubiéramos, si todos fuéramos iguales, ya nos hubiéramos, si todos fueran Boris en la iglesia, ya nos hubiéramos asesinado entre todos, o yo los hubiera asesinado a ellos ya. Que la única que me aguanta a mí es mi esposa, no mentira. Es una moma, dice la sobrina, es una broma. Pero no hay grupos homogéneos. ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros la Agenda 2030? Que seamos un grupo homogéneo. Todos recipientes de una ideología, sin personalidad, sin carácter, sin poder de decisión, sin discernimiento. ¿No? En la iglesia hay diversidad. Somos un grupo heterogéneo. Y por eso tenemos que esforzarnos. Esto aquí implica un esfuerzo del creyente, un trabajo activo para preservar la unidad del cuerpo. Primera carta de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Primera carta de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Hermano, la primera carta de Juan es la carta del amor, ¿no? Es la carta del palo. No, que la carta de Juan es la carta del amor, porque habla del amor, pero la carta de Juan no es la carta del amor. Todo, ay, amor, 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 no. Nos aplasta Juan. Leemos la carta de Juan y decimos, no, yo por la misericordia de Dios soy lo que soy, porque no le llego ni a los tobillos al modelo que Juan presenta. Primera carta de Juan 2, del 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Juan no está hablando nada nuevo, él está hablando ya de lo que toda la vida Dios nos ha hablado, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Sí? Tú tienes una rencilla con tu hermano, en lugar de acercarte a él a solucionarla, estás ahí guardándola en el corazón como una herida mal cicatrizada, llenándose de pus. Dice, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuál es el deber de todo hermano? Solucionar el problema. ¿Cuál es el deber del hermano? No alejarse de la iglesia, porque es una persona que se aleja de la iglesia porque tiene resentimiento en contra de alguien, está mostrando que no tiene amor. Y el que ofende, y cuando se le llama la atención, no se arrepiente, está demostrando que no tiene amor. No tiene amor por su hermano. Hay personas que dicen, yo qué culpa tengo que él sea así, no aguanta nada, de malas. Es que ese es un delicado. Parece una galleta, parece de mantequilla. Se derrite con el calor, ¿no? ¿Yo qué? Aprenda a ser hombre. ¿Y dónde está el amor? No, es que esa persona es una persona delicada, de trato suave. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer si lo amo? Puede que en mi casa sean de los que en la fiesta, en las reuniones sacan el machete y lo rastrillan contra el piso. ¿Sí? Puede que en mi casa las mujeres sean de las que escupen en el suelo y quiebran las baldosas. Pero esa persona no es diferente.
Entonces yo tengo que acercarme a ella, rebajar mi orgullo, ¿cierto? Y ser condescendiente, así como Dios lo fue conmigo. Y hermano, hermana, discúlpame, yo sé que te ofendí. Porque esas disculpas de, hermana, disculpe si lo ofendí. O sea, yo no pienso que lo ofendí, pero si por las moscas, si en un remoto caso lo ofendí, si existe la posibilidad de que yo lo haya ofendido, ay, discúlpeme. O hermano, discúlpame, sé que te ofendí. Perdóname. No era mi intención, de verdad. Yo sé que te ofendí. Perdóname, voy a trabajar en mi carácter para no volverlo a hacer. Y la otra persona, amén, hermano, muchísimas gracias por acercarse a mí y hablar conmigo. No de malas, que aguante. La iglesia no es para delicados. Es que ¿quién dijo que la iglesia es una pandilla, un grupo armado de la ley, donde la gente tiene que demostrar sombría para poder entrar? No. La iglesia es el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Efesios 4, del 1 al 3, para ya terminar. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, tenemos que caminar como Dios manda, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo tenemos que andar? En humildad, mansedumbre. Porque cuando recibimos la ofensa también como que, ¿quién se cree para que me mire así? ¿Y por qué no me saludó cuando llegué? No, pues porque llegó el presidente de la República. Se le olvidó al hermano, tal vez un hermano de esos que viven a veces en otro planeta, que son distraídos, y se le pasó saludarte. Sufre el agravio, nadie se ha muerto por eso. De pronto hay un hermano que tiene problemas en el hogar y viene a la iglesia y sin darse cuenta ofende, sufre el agravio, ora por él o acércate a él y háblalo. Humildad, mansedumbre, soportando. Miren, si nosotros fuéramos personas fáciles, angelitos de Dios, pues Pablo no se hubiera tomado la molestia de escribir en una carta y en otra el mismo discurso. Por allá, sopórtense. Por allá, sopórtense. Por el otro lado, sopórtense. Porque es que son muy fáciles de llevar. No, lo contrario, es que somos difíciles de llevar. Y por eso Pablo dice, sopórtense. Yo tengo que soportar a este. Hay que soportar al que es el que es extrovertido, porque a veces cansa tanta, el que todo el tiempo está, y también hay que soportar al que es introvertido, que hay que sacarle las palabras a las malas. Venga, hermano, hable. Haga una mueca, hermano. Hable. Casi que toca como torturarlo para sacarle las palabras. Hermano, esos deberían ser agentes de la CIA. Si los captura el enemigo, no hablan. Confiables, no hablan. Hay que soportarlos porque son maneras de ser que a uno no le gustan, pero hay que soportarlos. Y el que todo el tiempo es fiestero y anda saltando y brincando en una sola pata, porque así es el dicho, una sola pata, pues también hay que soportarlo porque está uno serio o achantado y llega, pues ya, soportarnos los unos a los otros, con paciencia, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el cuerpo, del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que ser diligentes para que haya unidad en la iglesia. El fin último de todo esto, ¿cuál es? El bien del cuerpo de Cristo. Porque cuando hay enemistades empieza a haber fracturas o fisuras dentro del cuerpo.
empieza a haber sectas ya, sectarismo. Entonces yo armo mi grupito con Carly, Miguel, Keila, Edwin, Josman, y entonces nos vamos en contra del hermano Javier, porque el hermano Javier me cae mal y yo no le perdoné, que un día no se rió de un chiste que yo conté, entonces empiezo a murmurar, enveneno a los otros y así sucesivamente, grupitos dentro de la iglesia, y la iglesia empieza a fracturarse. No está bien. Entonces, conclusión. Nadie, ningún miembro de la iglesia debe alejarse de la congregación por problemas personales dentro de la iglesia. Conclusión. Arregla tu problema, pero la iglesia tiene que mantenerse unida. Tú eres parte de la iglesia. Soluciona tu problema. Cuando tenemos una cortada en la piel, el cuerpo no la deja así, la cura. Pero si la dejamos así, empieza a generar, a extenderse la infección. Y por qué no, si es una herida grande, a haber necrosis en los tejidos. Y ya después que el cuerpo, por eso es que a la gente tienen que amputarle las extremidades antes, porque al no existir antibióticos, pues no había manera de sanar. No, eso hay que amputarlo, ¡fa! De una. Por eso las personas que sufren de diabetes, cuando tienen una herida, lo más probable es que tenga que darse una amputación, porque como hay altos niveles de azúcar, es muy difícil que haya cicatrización y curación, y entonces no, eso no va a sanar, hay que amputarlo. Pero en la iglesia no debe haber amputados, no debe haber miembros amputados. En la iglesia hay que sanar esas heridas. Entonces nadie puede distanciarse de la iglesia por un problema personal. Hay que solucionarlo. No contarle el chisme al pastor. No, hay que solucionarlo. Hermano, pero es que yo nunca he hecho eso. Bueno, es hora. Porque somos creyentes. Y los creyentes obedecen los mandamientos de Dios. Amén. Sublime gracia del Señor.